Primera vez, se acercó con las manos desnudas, frente a un guepardo atrapado entre ramas secas, arriesgando todo para salvarlo. Un gesto valiente, quizás imprudente, pero guiado por la compasión. El animal sobrevivió y desapareció en la inmensidad de la sabana. Pasaron 2 semanas, y entonces, algo increíble sucedió. El guepardo regresó, pero esta vez, no era él quien necesitaba ayuda. El sol aún no había tocado la línea del horizonte cuando Sifo giró la llave del viejo jeep. El motor rugió, rompiendo el silencio dorado de la sabana. A su lado, Jonas bostezaba, los ojos todavía pesados de sueño, pero acostumbrados a la rutina intensa del santuario de Makanda. El paisaje frente a ellos era vasto, sereno, pero lleno de secretos. Lo sabían bien. La belleza de la sabana escondía dramas cotidianos que pocos ojos humanos tenían el privilegio o el peso de presenciar. La misión de ese día era simple: patrullar la región sur de la reserva y verificar si los sensores de movimiento funcionaban correctamente. Pero en la sabana, lo improbable siempre acecha entre las hojas secas. Sifo lo sentía. Una inquietud difícil de explicar, como si algo estuviera a punto de suceder. El viento soplaba suave y bandadas de aves cruzaban el cielo en silencio, como si respetaran un pacto invisible. Mientras el jeep avanzaba entre la hierba alta, el sonido familiar de la naturaleza acompañaba el ritmo de los neumáticos, el crujir de ramas, el zumbido de los insectos, el susurro de pequeños animales huyendo al menor ruido. Jonas manipulaba una pequeña tableta, revisando las rutas. Todo indicaba que sería otro día normal. Pero fue entonces cuando una mancha inusual entre los arbustos llamó la atención de Sifo y el ritmo de la mañana cambió. «Espera», murmuró, frenando con cuidado. Jonas alzó la vista y ambos se inclinaron para observar mejor. Había algo allí, algo grande pero inmóvil. Armados de cautela y respeto descendieron del vehículo. Cada paso era medido. No querían asustar ni provocar. Lo que encontraron entre las ramas retorcidas partía el alma. Un joven guepardo, con el cuerpo atrapado entre 2 troncos secos, los ojos desorbitados por el dolor y el pánico. Respiraba con dificultad. Su pecho subía y bajaba agitadamente. Alrededor del cuello, unas ramas presionaban su tráquea con cada movimiento desesperado. Sifo se detuvo. Su corazón latía con fuerza. Sabía exactamente lo que tenía frente a él. Una vida salvaje al borde del colapso. Y una elección. A partir de ese instante, lo que parecía ser solo otro día común en el santuario se convertía en un punto de no retorno. Miró a Jonas. No hicieron falta palabras. Ambos sabían el riesgo, pero también sabían que allí la vida valía más que cualquier garantía de seguridad. Así comenzaba el que sería el rescate más impactante de sus vidas. El guepardo intentaba liberarse, pero cada movimiento empeoraba la situación. Sus garras raspaban el suelo seco, su cuerpo temblaba de agotamiento, y sus ojos, antes vibrantes, ahora estaban nublados por el miedo. Era un animal salvaje, sí, pero en ese momento, todo lo que Sifo veía era un ser vivo desesperado, pidiendo ayuda de la única forma que sabía, luchando por sobrevivir. Jonas se acercó con cautela, dardo tranquilizante en mano, pero Sifo levantó la mano, indicando que esperara. Conocía esa mirada de sufrimiento, y ese guepardo, por más fiero que fuera, ya no tenía fuerzas para atacar. Había dolor, no amenaza. Y Sifo creía que, si actuaban con gentileza, no necesitarían agujas. Poco a poco, fue acercándose. Cada paso era una prueba de confianza. El guepardo gruñó bajo, un sonido ronco e instintivo, pero no se movió. Sifo se agachó, aún a una distancia prudente, y habló con voz firme, baja, como si su presencia pudiera calmar al animal. «Tranquilo, amigo, te vamos a sacar de ahí». El tronco que sujetaba el cuello del guepardo estaba seco, entrelazado con otra rama firme como el hierro. Hacía falta fuerza, pero también precisión. Sifo analizó el punto de presión. No podía fallar. Un movimiento en falso podría herir aún más al animal. Jonas permaneció cerca, listo para intervenir si el comportamiento del felino cambiaba. Con un movimiento rápido, Sifo sujetó la rama inferior y presionó contra la base.
El guepardo retrocedió con un espasmo de dolor, pero no intentó huir. Era como si supiera que aquel extraño no era una amenaza. Entonces Sifo pidió la ayuda de Jonas. Juntos, con fuerza y cuidado, levantaron las ramas entrelazadas y abrieron el espacio suficiente. De un solo impulso, el guepardo echó la cabeza hacia atrás y cayó de lado, jadeando. Estaba libre. Por un momento, nadie se movió. Ni el hombre, ni el animal. Solo el sonido del viento y la respiración pesada del felino llenaban el aire. El guepardo miró a Sifo, no como un depredador mira a su presa, sino como quien reconoce algo, o a alguien. Luego se incorporó lentamente y desapareció entre la hierba alta. Pensaron que no lo volverían a ver, pero la sabana tenía otros planes. Los días siguientes parecieron volver a la normalidad. Sifo y Jonas continuaron con sus patrullajes, recorriendo los senderos secos, observando manadas a lo lejos y registrando señales de caza o movimientos inusuales. Pero, aunque la rutina era la misma, algo había cambiado. El rescate del guepardo no salía de la mente de Sifo. Había algo en esa mirada, en ese breve instante en que el animal, aún herido, lo observó antes de desaparecer. Una conexión silenciosa, inexplicable. El tiempo pasó y no hubo señales del felino. Quizás había seguido su camino. Tal vez nunca volvería a aparecer. La sabana es vasta, y los encuentros entre el hombre y la bestia suelen ser únicos. Aún así, Sifo no dejaba de mirar de reojo hacia los matorrales altos, como esperando volver a ver esos ojos dorados. Lo que él no sabía era que la sabana solo esperaba el momento justo para devolver el favor. Aquella mañana, el cielo estaba despejado, pero el aire cargaba un silencio extraño. Sifo siempre confiaba en sus instintos, y había algo en esa quietud que no encajaba. Avanzaban por un sendero que bordeaba una zona de árboles retorcidos y vegetación aplastada, señales claras de que un animal grande había pasado por allí recientemente. Jonas, atento, examinaba las huellas profundas en el suelo. Elefante, macho, solitario y molesto. Sabían lo que eso significaba. Un elefante macho apartado del grupo, sobre todo durante la época de apareamiento, podía volverse extremadamente peligroso. Y si una hembra lo rechazaba, como solía ocurrir, liberaba su frustración contra todo lo que lo rodeara: árboles, vehículos o personas. Segundos después, el crujido de ramas partiendo hizo que ambos se giraran al mismo tiempo. Desde el centro del matorral emergió una figura imponente. Un enorme elefante, con colmillos largos y barro seco sobre el lomo. Sus ojos estaban vidriosos, y resoplaba con fuerza, agitando la trompa con violencia. Jonas metió reversa de inmediato, pero la reacción del animal fue más rápida. Con un bramido sordo y gutural, el elefante cargó, levantando una nube de polvo y terror con cada paso. El jeep patinaba sobre la tierra seca. Sifo trataba de mantener la calma, dando instrucciones breves. Despacio, no aceleres. Si corremos, nos ataca. Pero el elefante ya había decidido. Rodeó el vehículo, bloqueando el paso con su propio cuerpo. A pocos metros, levantó la trompa y golpeó el suelo con fuerza, provocando un estruendo que se oyó en toda la llanura. El pánico se apoderaba del momento. Jonas sudaba. Las manos le temblaban sobre el volante. Sifo, a pesar de la tensión, mantenía los ojos fijos en el animal, intentando anticipar su siguiente movimiento. Y entonces llegó el instante más aterrador. El elefante dio 2 pasos hacia adelante y alzó las patas delanteras. Si embestía ahora, el jeep quedaría reducido a chatarra, con ellos dentro. Pero antes de que estallara el caos, un sonido inesperado cortó el aire. Un rugido, rápido, firme, proveniente de algún punto del campo. Un segundo después, una silueta ágil apareció en la cima de la colina. El corazón de Sifo se detuvo por un instante. Era él, el guepardo. Descendió con pasos firmes y controlados, la cola oscilando como un péndulo en tensión. Sus ojos dorados estaban fijos en el elefante, no con rabia, sino con una determinación silenciosa que desafiaba las leyes de la naturaleza. Era un depredador, sí, pero contra un elefante furioso, nadie en su sano juicio imaginaría semejante enfrentamiento. Y, aún así,
Allí estaba, frente a la criatura que amenazaba a los dos hombres que, días atrás, le habían salvado la vida. El elefante se detuvo. Estiró la trompa como intentando identificar a ese nuevo actor. El rugido del guepardo volvió a cortar el aire, fuerte, sin miedo. Era un sonido distinto. No era una advertencia de caza. Era un grito de protección. Sifo y Jonas, aún dentro del jeep, se miraron, sin comprender del todo lo que estaban presenciando. El felino, que una vez estuvo al borde de la muerte, ahora aparecía como guardián. El elefante vaciló. Agitó las orejas, resopló con fuerza, pero dio un paso atrás. La tensión era tal que parecía que el tiempo se había detenido. El guepardo mantuvo su posición, inmóvil, firme. Y entonces, el milagro. El elefante dejó escapar un largo gruñido grave. Se giró con lentitud y comenzó a alejarse. No por miedo, sino por respeto. Quizás comprendiendo que ese ya no era su lugar. Cuando el gigante finalmente desapareció entre los árboles, el guepardo giró la cabeza hacia los hombres, y en esa mirada había algo que ninguna cámara podría capturar: reconocimiento, gratitud, confianza. El guepardo permaneció unos instantes frente al jeep, observando a los dos hombres en silencio. Sifo notó la cicatriz en el cuello del animal, la misma que él había ayudado a liberar. Era él. El felino dio un paso, luego otro, y pasó lentamente frente al vehículo antes de desaparecer entre la hierba dorada. En ese momento, Sifo y Jonas comprendieron. La naturaleza recuerda, y a veces, incluso sin palabras, devuelve el favor. ¿Qué te pareció esta historia? Déjanos tu comentario, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Hasta el próximo video.